La circunferencia no es un círculo. La circunferencia, por ejemplo, tiene longitud que se calcula con la fórmula. La longitud de cualquier circunferencia depende exclusivamente del radio. Serían 2 veces el radio por la constante pi. Mientras que el círculo, muy aparte de tener frontera, borde, perímetro, tiene también superficie. O sea, se puede calcular el área. Que para el círculo con radio r, el área se calcula como el cuadrado del radio por la constante pi. Mientras que en el espacio hablamos de superficie esférica y también de esfera. La superficie esférica tiene área, no volumen. El área para toda superficie esférica es 4 veces el cuadrado del radio por la constante pi. Mientras que la esfera, muy aparte de tener superficie, que se calcula como 4 veces el cuadrado del radio por la constante pi, también tiene volumen. El volumen sería 4 veces el cubo de radio por la constante pi, y eso entre 3. La circunferencia es a la superficie esférica, mientras que el círculo es como una esfera. Esa es la analogía que hay, ¿no? Ok, ahora veremos los máximos y los mínimos. Aquí en esta parte del curso hay que calcular, por ejemplo, cuánto es el área máxima, cuánto el perímetro máximo, o de repente cuánto mínimo. Depende de lo que nos pidan. Entonces, para eso hay que saber algunas técnicas, algunos trucos, como dicen algunos. A ver, esta, por ejemplo, podría ser una primera técnica. Criterio de la primera y segunda derivada. Supongo que en trigonometría les habrán enseñado a derivar, ¿no? Supongo, digo. Criterio de la primera y segunda derivada. Digo, sea la función y igual f de x con la primera derivada y' y la segunda derivada y segunda. Ya, aquí en esta parte hay que saber derivar. Usando las reglas de derivación. Luego, hacemos esto. Hacemos que esa primera derivada sea 0. Hacemos y' igual 0. Obteniendo una ecuación en donde resolviendo resultan varios valores para x. Resolviendo esa ecuación resulta un primer valor de x que sería, por ejemplo, x1. Luego le sigue otro valor de x que satisface esta ecuación, x2. Luego x3. Y así consecutivamente. Y así consecutivamente. Hasta llegar a un xn.
con estos valores reales. Y n, obviamente, un número entero. Entonces, lo que primero hacemos es, una vez obtenida la función, la derivamos por primera vez. Esa primera derivada la igualamos con 0. Resolvemos esa ecuación y resultan esos valores para x. x1, x2, x3 y así consecutivamente. Una vez hecho eso, lo que hacemos es esto. Evaluamos o calculamos la segunda derivada en cualquiera de esos valores obtenidos. A ver. Si la segunda derivada evaluado en x sub i, con x, perdón, con i una cantidad entera, un número natural, mejor dicho, resulta ser mayor que 0, con i un número natural. Esa segunda derivada la evaluamos en alguno de estos x, y si eso nos resulta mayor que 0, entonces luego y evaluado en ese valor x sub i resulta ser lo mínimo. Algo parecido. Si evaluamos en la segunda derivada y nos resulta que es menor que 0, luego evaluado en ese punto xy, esto de aquí resulta ser lo máximo, ya no lo mínimo, sino lo máximo. Ejemplo, digamos que tenemos esto. Esta función y que depende de x, es una función de x. Por ejemplo, puede ser x al cuadrado más 6x. Y aquí le ponemos más 4. Entonces, evaluar un máximo o un mínimo, depende. Entonces, primero, la primera derivada. La derivada de x al cuadrado sería 2x. Más la derivada de 6x sería 6. La derivada de cualquier constante es 0. Acá sería más 0, que ya no lo colocamos. Luego, la segunda derivada. La segunda derivada sería derivando la primera derivada. La derivada de 2x sería 2. Y le aumentamos la derivada de 6, que es 0. O sea, sería 2. Esto es siempre mayor que 0. La segunda derivada, evaluada en cualquier punto, en este caso 2, siempre es mayor que 0. Y entonces, por el criterio de la primera y segunda derivada, resultó que la segunda derivada es mayor que 0. Por lo tanto, aquí hay que resolver. Entonces resolvemos. Resolviendo, x sería menos 3. ¿Ya? Hay que resolver. Esta primera derivada la igualamos con 0. 2x más 6 igual 0. Entonces resulta que un valor de x sería menos 3. Pero no se sabe si evaluado y en x igual menos 3 nos resulta un máximo o un mínimo. Pero por el criterio de la primera y segunda derivada, estamos observando que la segunda derivada es 2 y es mayor que 0.
Cuando es mayor que 0, sería un mínimo. O sea, aquí, en este valor de x, se logra un mínimo. Entonces, ¿cuánto es el mínimo? Habría que reemplazar. Reemplazamos. En este caso estaríamos evaluando y mínimo. Lo mínimo posible, ¿no? Entonces sería el cuadrado de x menos 3 al cuadrado sería 9. Luego más 6 por x, o sea, más 6 por menos 3 sería más 6 por menos 3 sería menos 18. Y luego le agregamos 4. Esto nos resultaría 9 menos 18 sería menos 9 y más 4 sería menos 5. Entonces, lo mínimo posible para esa función se logra cuando x sea menos 3 y sería menos 5. Para cualquier valor de x que sea diferente de menos 3, como este es el mínimo, tendría que resultarnos más que el mínimo para cualquier valor de x. Por ejemplo, que x sea 2. 2 al cuadrado sería 4, aquí sería 12, y sería 4 más 12, 16, más 4, 20. Obviamente más grande que menos 5. Cuando x sea, por ejemplo, menos 1, acá sería 1 y acá sería menos 5. 1 más 4 sería 5 y menos, menos 1 al cuadrado sería 1 y acá sería menos 6. 1 menos 6 sería menos 5 y más 4 menos 1. Menos 1 es más grande que menos 5. Ok, hay que hacer esa comprobación, ¿no? Ya, entonces, esto es por el criterio de la primera y segunda derivada. Siguiente. Ok. Si tenemos esto, ax cuadrado más b por x y más c igual 0. Vamos a ponerlo si no de esta manera. Tenemos esto. Una función que depende de x, que sería ax al cuadrado más bx más c, con a, b, c reales. A, b y c son los coeficientes. Este sería el coeficiente principal, esto sería el coeficiente lineal y este sería el coeficiente independiente. El coeficiente principal es el que afecta al cuadrado de x. A, b y c son reales. Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, un valor extremo de y, hay que seguir el siguiente criterio. Aquí lo que se cumple es esto. Se cumple que el cuadrado de b cuadrado, menos 4 veces el producto de a con c, debe de ser siempre mayor que 0. Con a, b, c, x reales. Y entonces, para que x sea real, debe de satisfacer esto, que b cuadrado menos 4 veces ac sea más grande que 0. Por ejemplo, si yo tengo esto, y igual x al cuadrado más 6x más 4. Bueno, ya habíamos visto que esto tiene el mínimo, y mínimo, que resultó ser, si mal no me acuerdo, cuando x sea menos 3.
sería menos 3 al cuadrado 9, acá sería menos 18, 9 menos 18 sería menos 9, y más 4 sería menos 5. Por el criterio de la primera y segunda derivada, eso resultó ser lo mínimo. Esto es lo mínimo. ¿Cuándo se alcanza el mínimo? Cuando x sea menos 3. Eso es por el criterio de la primera y segunda derivada. A ver, con este criterio, si yo tengo y igual a x al cuadrado más bx más c con a, b, c y x reales, entonces lo que se cumple es esto. B al cuadrado menos 4 veces AC es más grande que 0. Entonces, en este caso particular, B sería 6. B 6. El valor de A sería la unidad. El coeficiente que acompaña al x cuadrado, en este caso es 1. O sea, A sería la unidad. Y en este caso B sería 6. Y el valor de C, o sea, el coeficiente independiente, sería 4. C sería 4. Entonces, hago que se cumpla el teorema. B al cuadrado menos 4 veces AC es más grande que 0. B sería 6. 6 al cuadrado menos 4 veces A por C. Eso tiene que ser mayor que 0. A vale 1 y C vale 4. 6 al cuadrado 36, pero aquí hay que hacer algo. Aquí hay un lapsus. A ver, lo que hay que hacer aquí es lo siguiente. Lapsus. Debe de ser así. ¿Ya? O sea, si tenemos ax al cuadrado más bx más c igual a 0, con a, b, c y x reales, entonces lo que se cumple es esto. Tiene que cumplirse esto, ¿ok? Entonces acá tengo y igual x al cuadrado más 6x más 4. Y entonces hay que llevarlo a esta forma. Sería x al cuadrado más 6x más, el siguiente sumando sería la diferencia 4 menos 100. Esto es igual con 0. Entonces aquí el valor de A sería la unidad, el valor de B sería 6 y el valor de C sería la diferencia 4 menos 100. Y luego hay que reemplazar. Entonces reemplazando aquí esto estaría, a ver, acá sería B al cuadrado que es 6 al cuadrado menos 4 veces el producto de A con C. Y en este caso C sería 4 menos 10. Aquí faltó colocar 4 menos 10. Esto debe de ser mayor que 0. Esto es una inecuación. Entonces sería que 36 menos 4 veces 1, que es 4, por esa diferencia 4 menos 100, esto tiene que ser mayor que 0. Planteamos la inecuación de esa manera y seguimos. Seguimos, entonces, acá sería 36. Más grande que 4 veces ese producto. Siguiente paso, dividir con 4 a ambos miembros. Acá sería 9. Menor que, perdón, mayor que, a ver, 36 es más grande que el producto 4 por 4 menos 100. Ahora entre 4. 36 entre 4 sería 9, que debe de ser más grande que la diferencia 4 menos 100. Una vez llegado a esta parte de la inecuación, el 9 con el 4 difieren en 5, sería más grande que menos 100. Luego multiplicamos con menos 1 a ambos miembros, acá sería menos 5. Al multiplicar con menos 1, el sentido de la desigualdad cambia. De mayor pasa a menor.
Menos 1 por menos 10 sería y. Es decir, hemos demostrado que y es mayor, aquí faltó el igual. Aquí es mayor o igual. Lapsus. ¿Ya? Mayor o igual que 0. O sea, puede ser 0 también. Acá es mayor o igual. Aquí también, aquí también. Así es así. Y acá sería así. O sea, y es mayor o igual que menos 5. Por lo tanto, lo mínimo sería menos 5. Que es el mismo resultado que usar el criterio de la primera y segunda derivada. Ok. Vamos esto. A ver, siguiente. Si ya es un número real, si ya es real. Luego, A más el recíproco de A más 1 sobre X, perdón, A más 1 sobre A, siempre es mayor o igual que 2. Un número con su recíproco suman más o igual que 2. ¿Ya? Siempre se cumple eso. Un número real con su recíproco suman mayor o igual que 2. Por ejemplo, si tenemos acá un decimal, una fracción, si no, por ejemplo, 2 tercios. 2 tercios más su recíproco, 3 medios. Esos van a sumar mayor o igual que 2. 2 tercios sería algo así como 0,6. 66666, así, ¿no? Ya que sea, por ejemplo, 0,66. Más 3 entre 2 sería 1,5. Y esto resulta ser mayor o igual que 2. Siempre que tengamos un número real con su recíproco, van a sumar mayor o igual que 2. ¿Qué más? A ver, vamos a copiar esto de acá. Si x sub 1, x sub 2, x sub 3, x o n son reales positivos. Con n también entero. Siendo MA la media aritmética. MG la media geométrica. Y MH la media armónica. Entonces lo que se cumple es esto.
Se cumple que la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. Y a la vez la media geométrica es mayor o igual que la media armónica. Esto es el criterio de las medias. ¿En dónde? La media aritmética se calcula sumando todos los xi. X1 más X2 más X3, así consecutivamente. Sumamos todas las X. Y así. Y abajo colocamos N. Si queremos calcular la media geométrica, se calcula de esta manera. Hacemos el producto de esos números. X1 por X2 por X3, así consecutivamente. Y así consecutivamente. Y este producto lo elevamos a la 1 sobre n. Esto se eleva a la 1 sobre n. Falta la media armónica. ¿Cómo se calcula la media armónica? Dividiendo n con la suma de recíprocos de esas x. Vamos a ponerlo por acá. Media armónica MH se calcula dividiendo la cantidad de elementos, en este caso n, y abajo la suma de recíprocos de todos esos. Aquí pondríamos 1 sobre x1 en el numerador 1 sobre x1 luego más 1 sobre x2 y así consecutivamente. Entonces, suficiente con esto para resolver los ejercicios. Tener presente el criterio de la primera y segunda derivada, este otro criterio, que es una ecuación cuadrática con coeficientes reales.
Si un número es real, recuerden que todo número real con su recíproco van a sumar más o igual que 2. Y luego tener presente el criterio de las medias. Siempre se cumple que la media aritmética de una colección de números reales debe de ser mayor o igual que la media geométrica y a su vez mayor o igual que la media armónica. Si no hay alguna pregunta, con esto terminaríamos la teoría. Y haríamos ya los ejercicios. Solucionar entonces. ¿Dónde está? Aquí está. Se tiene una caja de forma de paralelepípedo rectangular, la cual se desea pintar. El largo es el doble del ancho y la suma de las tres dimensiones diferentes es 14. Hay que calcular la altura para que se gaste la mayor cantidad de pintura. Ya, ok. Entonces graficamos esa caja rectangular. Ahí está mi caja rectangular. Más o menos así. Ahora, acá nos están diciendo que esa caja rectangular, dice, tiene el largo el doble del ancho. Tiene el largo el doble del ancho. O sea, en la base el largo es el doble del ancho. Y la suma de las tres dimensiones es 14. Entonces digamos que en la base, el ancho que sea X y el largo, según el dato, 2 veces. Y además, la suma de las tres dimensiones es 14. Para que eso se cumpla, la altura tendría que ser 14 menos la suma del largo con el ancho, o sea, menos 3x. Ahora, esa caja dice que hay que pintarla y hay que calcular la altura para que se gaste la mayor cantidad de pintura. Para que se gaste la mayor cantidad de pintura. Ahora, lo que no se sabe es qué parte hay que pintar, si la superficie lateral o todo. Supongo que será todo, ya que no me están diciendo nada aquí. ¿Ya? Supongo que también la caja no es, es decir, es, digamos que hecha con cierto material, ¿no? O sea, no es hueca.
Bueno, yo voy a hacer esa suposición de que la caja no es hueca. Es decir, que todas las caras son de, por ejemplo, cartón. Todas las caras, ¿ya? Bueno, hay que suponer eso ya que no nos están diciendo nada aquí. Entonces, vamos a calcular el área total. Sea S el área de la superficie. Cuando digo el área de la superficie me refiero al área total. Luego, como acá nos están diciendo que, hay que gastar la mayor cantidad de pintura. Bueno, para que se gaste la mayor cantidad de pintura, el área total debe de ser lo máximo. Luego, S, según condiciones del ejercicio, debe de ser máximo. Entonces digo, del gráfico, ese se calcula y sería el área total. Sería 2 veces la suma de productos 2 a 2 de las dimensiones. 2x por x. El siguiente sumando sería otro producto que es 2x y en el paréntesis 14 menos 3x. Y el último sumando, el último producto que sería multiplicando x con 14 menos 3x. 14 menos 3x. Ya, entonces, esto es lo que hay que maximizar. Hay que operar. Entonces, operamos por acá. Vamos a operar por aquí. Lápiz. Entonces, el área sería igual a lo siguiente. 2 veces. Y acá en ese paréntesis, 2x por x sería 2x cuadrado. El siguiente sumando sería ese producto. 2x con 14 da de producto 28x. Menos 6x cuadrado. Y el siguiente sumando sería ese otro producto que es 14x menos 3x cuadrado. 14x menos 3 veces x cuadrado. Seguimos. ¿Qué pasa con estos nodos? Mala suerte. No quiere funcionar. Desde el área sería 2 veces. A ver, simplificamos x cuadrado. Acá sería 2 menos 6 sería menos 4 y acá sería menos 7. Luego por acá tendríamos 28x más 14x sería 42x. Me extraña que no haya ninguna cantidad que es un número. 2x por x, ya. Está bien. Seguimos simplificando eso. Y entonces, aquí estamos observando el factor común que es 7x. Entonces, sacamos ese factor común que es 7x. Y aquí sería 14x. Y aquí nos quedaría la diferencia 6 menos x. La diferencia 6 menos x. Entonces acá sería que el área, ya simplificando, resulta esto, 14x por 6 menos x. Si desean, también pueden colocarlo de esta manera. 14 que multiplica
más 6x menos el cuadrado de x. Puede ser también de esta manera. Y entonces queremos que el área sea máxima. Para que el área sea máxima, esto tendría que ser lo más grande posible. Para que el área S sea máxima, 6x menos x cuadrado tiene que ser lo más grande posible. Entonces, 6x menos x al cuadrado debe de ser lo más grande posible. La pregunta es, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto máximo es 6x menos x cuadrado? Digamos que y sea 6x menos x cuadrado. Sea y igual 6x menos x cuadrado. No sé por qué puse eso. Sea y igual 6x menos x cuadrado. Esto es lo que hay que maximizar. Entonces, sería x al cuadrado menos 6x más 6 igual 0. X al cuadrado menos 6x más y igual 0. Y entonces queremos maximizar y. ¿Cuánto máximo es y? Usamos esto. Seguimos entonces por acá. Se cumple. Una vez llegado a esta situación, lo que se cumple es que menos 6 al cuadrado, en el paréntesis, menos 6 al cuadrado, menos 4 veces el coeficiente de x al cuadrado es 1, menos 4 veces 1 por y. Esto debe de ser mayor o igual que 0. Ya estamos usando esto de aquí. La 2. Entonces esto hay que desarrollar. Y entonces tendríamos esto. Menos 6 al cuadrado sería 36, que debe de ser mayor o igual que 4 veces y. De donde que llegamos a que 4 veces y tiene que ser menor o igual que 36. Es decir, que y debe de ser menor o igual que 9. Es decir, que y máximo es 9. Y máximo es 9. Y entonces, nosotros queremos calcular el área máxima. El área máxima sería 14 veces esto máximo. Y esto máximo sería 9.
Por lo tanto, el área máxima es 14 por 9, o sea, 126. Por lo tanto, el área máxima es 126. 126 unidades cuadradas. Pero acá nos piden calcular la altura. Para que esto sea 9, X tendría que ser 3. Luego Y máximo es 9. Y es cuando X sea 3. Cuando X sea 3 se logra el máximo. Y luego hay que calcular la altura, que en este caso es 14 menos 3X. Miren, 14 menos 3X equivale a 3. 3 por 3 sería 9, 14 menos 9 sería 5. O sea, en este caso la altura tendría que ser 5 para que se cumpla esa condición. Y este ejercicio 2. Se considera el triángulo ABC en donde AC es igual con 25. P es un punto del lado AC tal que la medida del ángulo MPB es 26,5 grados. Y además AB es perpendicular con BP. Si el área de la región PBC es máxima, hay que calcular la razón entre AP y PC. Entonces le aplicamos ese triángulo en donde P es un punto del lado AC con esa condición. De tal manera que la medida del ángulo MPB es 26,5 grados. ¿De dónde diablo salió M, digo? Acá, a ver. A ver, ¿de dónde diablo salió M? Yo tengo acá el original. Ah, este es el original. Pues aquí está. Este es el original. ¿Ya? Entonces, de acá. Hay que graficar un triángulo ABC. De vértices ABC. De tal manera que AC es 25. Ese lado AC mide 25. Y en ese lado AC hay que ubicar el punto P. P es un punto de ese lado AC. De repente por acá. Ahí está ese punto de nombre P. De tal manera que la medida del ángulo APB es de 26,5 grados. APB mide 26,5. Entonces hay que trazar esta mediana. De tal manera que el ángulo APB sea de 26,5 grados. Hay que marcar ese ángulo APB, el que mide 26,5 grados.
¿Qué más? ¿Qué es esto? Y además AB perpendicular con BP. AB con BP son perpendiculares. AB con BP son perpendiculares. Entonces este gráfico no me está gustando. Más o menos debe de ser así. Algo así como esto. Ahí 26,5 grados y además ese segmento AB con el segmento BP son perpendiculares. Es decir que el ángulo ABP es recto. Hay que colocar el ángulo recto entonces. Ahí. Si el área de la región triangular PVC es máxima, a ver, hay que sombrear esa región. Esta región triangular sombreada de color celeste es de área máxima. ¿Cuánto es la razón que hay entre AP y PC? ¿Ya? ¿En qué razón están este segmento AP y el otro PC para que el área de esta región sombreada sea lo más grande posible? Entonces piden, vamos a ver acá, piden calcular AP sobre PC. La razón entre AP y PC. Con la condición que el área de esa región sombreada sea lo más grande posible, o sea, máximo. Dato, el área S de la región BCP debe de ser lo más grande posible. ¿Y ahora qué hacemos? Lo más grande posible. Ya acá hay 26,5. Entonces lo que vamos a hacer es esto. En ese triángulo de catetos, vamos a ponerlos de verde. En ese triángulo rectángulo con catetos de verde, AB y BP, hay que trazar la altura. Dejamos la altura por el vértice B. Eso sería el trazo auxiliar. Al trazar esa altura, lo que se cumple es lo siguiente. Digamos que, vamos a decir que el pie de la altura sea, por ejemplo, el punto D. Pie de la altura, el punto D. En ese triángulo ABD recto en D, este ángulo sería 26,5 grados. Cuando eso sucede, se sabe que la razón de catetos es de 1 a 2. Digamos que acá sea, por ejemplo, X. Entonces, esta altura sería el doble. O sea, 2X. Mientras que en ese triángulo de vértices BDP recto en D y con ese ángulo bastante conocido, la mitad de 53, la razón de catetos también sigue siendo de 1 a 2. O sea que si esto es 2X, ese otro cateto DP será 4X.
Y para calcular CP, hacemos la diferencia que sería 25 menos 5x. 25 menos 5x. Y entonces, para calcular el área, para calcular el área de la región sombreada sería pues como siempre, el producto de un lado con su correspondiente altura y entre 2. Digo entonces por acá, pero, aquí viene el pero, vamos a hacerlo por acá. Por aquí. Pero, el área de la región BCP se calcula y sería como siempre, el producto de un lado con su correspondiente altura y entre 2. Un lado sería 25 menos 5x. Su correspondiente altura sería 2x. Entre 2 es el área. Bueno, esto resulta de esta manera. Entonces, el área de la región BCP será, el 2 se simplifica, el 5 de factor común y tendríamos lo siguiente. 5 y acá en el paréntesis 5 menos x, que multiplica a x. A ver, aquí en esas condiciones, vamos a colocar algo más. Solamente que acá no me alcanza el espacio. En todo caso, hagamos una observación. Hagamos una observación. Si A y B son reales, vamos a poner acá, A, B y K son reales. Son reales con K constante. Una constante real, mejor dicho. Y además, la suma de A con B es justamente esa constante. Luego, para que el producto de A con B sea máximo, para que A por B sea máximo, entonces A es igual con B, igual con la mitad de K, y el producto máximo sería K medios al cuadrado. Y para que A por B sea máximo, entonces A igual B, igual con la mitad de K, K medios. Y además, el producto máximo, A por B máximo, es K medios al cuadrado, o sea, K cuadrado cuartos. Y entonces aquí en el ejercicio tenemos que este factor con este otro suman 5, o sea, la suma es una constante.
Para que esto sea lo más grande posible, 5 menos x con x deben de ser iguales. Cada uno sería la mitad de 5. Entonces acá sería 5 medios y acá también. Por lo tanto, el área máxima sería, a ver, en este caso nos están pidiendo qué cosa, el área máxima, la razón entre AP y PC, ¿no? Entonces, en este ejercicio lo que hay que hacer es justamente como este par de factores suman una constante para que este producto sea máximo, ambos deberían de ser iguales. Entonces, continuamos por acá. Ya, entonces, el área de esa región BCP será máximo cuando 5 menos x igual con 5 medios. Y entonces aquí hay que calcular justamente lo que se está pidiendo. AP sobre PC. Al final hay que calcular lo que se está pidiendo. AP sería x más 4x, o sea, 5x. Y abajo, en el denominador, hay que colocar la distancia PC, que sería 25 menos 5x. Por esto hay que simplificar. Simplificamos. Y entonces, voy a copiar esto. Simplificamos el 5. 25 entre 5 es 5. 5 entre 5 la unidad, o sea, 5 menos x. Así que como x y 5 menos x son iguales con 5 medios, esta razón sería la unidad. Por lo tanto, AP sobre PC resulta ser la unidad. La unidad 1. Siguiente. Calcular la medida de los lados de un rectángulo de área 64, tal que la distancia de un vértice al punto medio de un lado no adyacente sea mínimo. Ese rectángulo tiene de área 64. Y hay que calcular la medida de los lados de ese rectángulo, tal que la distancia de un vértice al punto medio de un lado no adyacente sea mínimo. Ejercicio 3. Graficamos entonces un rectángulo
de color celeste. El área es 64. Digamos que este lado sea X. Para que el área sea 64, aquí tendría que ser 64 sobre X. Necesariamente. Base por altura 64. La X se simplifica. De tal manera que la distancia de un vértice al punto medio de un lado no adyacente sea mínimo. A ver, consideramos este vértice. Un lado no adyacente podría ser o bien este lado o bien este otro. Y ahora, ¿por cuál me decido? Supongamos que sea el punto medio de esto. M. Entonces, como es punto medio, aquí sería la mitad. 32 sobre X. Y en el otro extremo también, por ser punto medio. Esa distancia tiene que ser lo mínimo posible. Digamos que esa distancia sea Y. Entonces, como se trata de un rectángulo, en ese vértice, el ángulo recto. Y habrá que usar el teorema de Pitágoras. En ese triángulo rectángulo, Y cuadrado es esto al cuadrado más ese otro al cuadrado. Se cumple el teorema de Pitágoras. Sería Y cuadrado igual X cuadrado más esa fracción al cuadrado. Si esa fracción la elevamos al cuadrado, nos resultaría 1024 sobre X cuadrado. 1024 sobre X cuadrado. Entonces, para que Y sea lo mínimo, esto debería de ser lo mínimo. Siendo Y mínimo. Luego, X al cuadrado más 1024 sobre X cuadrado tendría que ser lo mínimo posible. Entonces, esto tiene que ser lo mínimo posible. A ver, aquí... Aquí, a ver, esto quiero que sea mínimo. Entonces, si yo tengo que el producto de dos números reales es una constante, K. A, B y K son constantes. Y quiero que la suma sea mínima. Quiero que la suma de A con B sea mínima. Por ejemplo, que tengamos esto. Por ejemplo, que el producto de A con B sea 16. Por ejemplo. Y quiero calcular la suma mínima de A y B. La suma mínima se logra cuando ambos sean iguales. En este caso, para que ambos sean iguales, y el producto de 16, A tendría que ser 4 y también B.
Y entonces la suma mínima, A más B mínimo, sería 4 más 4, o sea, 8. Si probamos con otros valores, por ejemplo, que A sea 1 y B 16, la suma sería 17, que es mucho más grande que el mínimo. Si A fuese 2 y B 8, la suma sería 10, que es más grande que el mínimo. Si A fuese 3 y B una fracción 13 tercios, entonces la suma de 3 con 13 tercios debe de ser más grande que 8, o sea, más grande que el mínimo. Solamente que 13 entre 3, no creo que llegue a 5. A ver, ¿cuánto es 13 entre 3? 3, perdón, acá no es, a ver, si A fuese 3, B sería 16 sobre 3. Entonces, 16 entre 3 es más grande que 5. Entonces, esto de aquí resultaría más grande que 8. Efectivamente, es más grande que el mínimo. Entonces, ahí tenemos otra condición más. Si el producto de dos números reales es una constante y queremos que la suma de A con B sea mínimo, ambos deben de ser iguales. Entonces digo por acá. Observación. Observación. Si el producto de A con B es una constante, una constante real, con A, B, K reales y K constante, una constante real. Para que la suma de A con B sea mínimo, A tiene que ser igual con B, igual con la raíz de K. Y por lo tanto, la suma mínima sería raíz de acá más raíz de acá, o sea, 2 veces la raíz de acá. Luego, A más B mínimo es 2 veces la raíz de acá. Por ejemplo, si tenemos que la suma de A con B es, por ejemplo, 25, perdón, ¿qué pasó acá? Ay, se borró todo. Entonces, si
Tenemos, por ejemplo, que el producto de A con B es 25, por ejemplo. Para que la suma de A con B sea mínimo, para que A con B sumen mínimo, lo mínimo posible. Entonces, A con B deben de ser iguales. En este caso, iguales con 5. Y por lo tanto, la suma mínima sería 5 más 5, o sea, 10. La suma mínima S, en este caso, sería 5 más 5, o sea, 10. Por ejemplo, cuando A sea 2, B sería 12,5. La suma sería 14,5, que es más grande que 10. Si, por ejemplo, A fuese 4, B sería 6,25. La suma 4 con 6,25 sería 10,25, más grande que el mínimo. Entonces, para nuestro ejercicio, queremos que esta suma sea mínimo, sabiendo que el producto es una constante. Cuando hagamos el producto de esos dos sumandos, resulta ser una constante. Entonces digo por acá. Digo por aquí. Como ya me di cuenta, como ya nos dimos cuenta, que el producto de x cuadrado con ese otro resulta ser una constante. En este caso, 1024. Luego, para que la suma sea mínima, x cuadrado con 1024 sobre x cuadrado deberían de ser iguales. X al cuadrado igual 1024 sobre x cuadrado. De donde x se puede calcular, sería x a la 4 y x elevado a la 4 igual 1024. Y entonces, a ver, x al cuadrado por x al cuadrado sería 1024. X al cuadrado tendría que ser 32, ya que 32 con 32 dan de producto 1024. Es decir, que x sería la raíz de 32. Entonces, x necesariamente sería la raíz de 32. O sea, 4 veces la raíz de 2. Y en este caso se pide calcular los lados. Hay que calcular los lados en ese rectángulo. Entonces, x sería 4 veces raíz de 2. Los lados miden en ese rectángulo. Un lado es x, o sea, 4 raíz de 2. Y el otro sería 32 sobre x. 32 sobre, perdón, ¿qué estoy haciendo? Lapsus. El otro lado sería 64 sobre x. O sea, mejor dicho, 64 dividido con 4 veces la raíz de 2. Esto sería 8 veces raíz de 2. Entonces, un lado mide 4 veces raíz de 2 y el otro sería 8 veces raíz de 2. La D. Siguiente ejercicio 4.
Hay que calcular el volumen menor de un cono de revolución cuya base tiene un radio de 3 y que puede inscribirse en una esfera de radio 5. Esto está por demás, lo que está por abajo. Entonces hay que representar una esfera. Esta esfera tiene de radio, según el dato, 5. Este es un punto que está en la esfera. De tal manera que el radio resulta ser 5. Luego hay que graficar ese cono que tiene de radio en la base 3. Radio en la base 3. ¿Ya? Algo así como esto, radio en la base 3. Más o menos así. Ese radio en la base, según el dato, mide 3. Calcular el volumen menor de un cono de revolución cuya base tiene un radio 3 y que puede inscribirse en una esfera de radio 5. Bueno, si fuese así, el cono, entonces su vértice estaría en la mediatriz de este diámetro, en la perpendicular. Estaría por acá el vértice. Puede ser que sea ese cono que está, digamos, en la parte superior, o puede ser que sea el cono que está por debajo de esa circunferencia de radio 3.
El volumen del cono superior sería más grande que el volumen que está por debajo. Ahora, acá tenemos que el radio de la esfera es 5. Para calcular el volumen que está por debajo de esa circunferencia que tiene de radio 3, necesito la altura correspondiente. ¿Cómo logro esa altura? Con el teorema de Pitágoras. Trazamos este radio en ese extremo. Ese radio mide 5. Todos los radios en la esfera miden 5 unidades, en este caso. Ya, entonces, este radio sería 3. Del centro hasta este punto sería 4. Y la parte que está por abajo sería lo que le falta al 4 para hacer ese radio que mide 5. Esa altura es la unidad 1. El 1 y el 4 suman ese radio que es 5. Entonces, el volumen pedido sería el volumen del cono que está por debajo de esa circunferencia que tiene de radio 3. Piden. Volumen del cono que está por debajo de esa circunferencia que tiene de radio 3. Área de la base, la del círculo con radio 3, 3 al cuadrado por la constante pi. Por la altura, que es la unidad. Y esto entre 3. Simplificamos. Y por lo tanto el volumen sería 3 veces la constante pi. Ejercicio 5. Dado un triángulo ABC tal que se cumple esa condición, hay que calcular el máximo valor de la medida del ángulo en el vértice C. Ya, AC igual 2 veces AB. Ejercicio 5. Entonces le aplicamos un triángulo.
de vértices ABC. De esta manera que AC es el doble de AB. Este lado hace el doble de este. Es decir, que si AB fuese M, según el dato, AC es el doble. Hay que calcular el máximo valor de la medida del ángulo en el vértice C. Entonces, ¿cuánto máximo será el ángulo en el vértice C? No se sabe. Acá es L y acá el doble. Entonces, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Ese punto M es de tal manera que la distancia AB es la mitad de AC. Y con eso hay que calcular cuánto es lo máximo para el ángulo en el vértice C. Ese punto B puede estar por aquí, de repente por acá. De tal manera que se cumpla esa condición. Que AB sea la mitad de AC. Vamos a hacer esto entonces. Concentro en el punto A y radio AB trazamos esa circunferencia. En esa circunferencia que tiene de radio M, ubicamos un punto. Por ejemplo, este de aquí. Este sería el punto B. Luego hacemos esto. Y el punto C estaría por ahí. Entonces, este punto B está en la circunferencia. De tal manera que este radio es la mitad de ese lado AC. Movemos el punto y se sigue manteniendo la condición de que este radio sea la mitad de ese lado. Y miren ustedes cómo varía ese ángulo. Miren cómo varía el ángulo. En algún momento el ángulo en el vértice C va a ser lo máximo. Eso se logra cuando este segmento, que lo voy a colocar de verde, sea tangente con la circunferencia. ¿Ya? Este ángulo C es máximo cuando este segmento sea tangente con la circunferencia. Entonces vamos a marcar ese ángulo en el vértice C.
y vamos a decir que sea, por ejemplo, de medida X. No se sabe cuánto es X. Pero aquí hay que decir lo siguiente. X es máximo cuando la recta ABC sea tangente obviamente con la circunferencia en el punto B. Ahí se logra que X sea lo más grande posible. ¿Ya? Cuando este punto B sea de tangencia, entonces en ese momento se logra lo máximo posible para ese ángulo X. Ahora, cuando este punto B es de tangencia, sabemos que el ángulo en el punto de tangencia es recto. Entonces aquí hay que colocar el ángulo recto. Y en ese triángulo rectángulo, con un cateto, la mitad de la hipotenusa, a ese cateto se opone el ángulo notable que mide 30 grados. Por lo tanto, en ese triángulo ABC recto en B, con un cateto la mitad de la hipotenusa, resulta de que este ángulo X es 30 grados. En el triángulo de vértices ABC, recto en B y con un cateto la mitad de la hipotenusa, resulta de que X es 30 grados. Y ahí termina el ejercicio. Siguiente, 6. ¿Qué nos dicen? Hay que calcular el volumen máximo de un cilindro circular recto si el desarrollo de su superficie lateral es una región rectangular de perímetro 16. ¿Ya? Calcular el volumen máximo de un cilindro de revolución si el desarrollo de su superficie lateral es una región rectangular con perímetro 16. Ok, entonces habrá que aplicar a ese cilindro. Esto. Ahí tengo entonces mi cilindro.
con la generatriz G, como siempre. Y el radio en la base R, también como siempre. Desarrollo de la superficie lateral es una región rectangular. La voy a graficar. Ya, a su costado está el desarrollo de la superficie lateral. Resulta ser una región rectangular. Que tiene de perímetro 16. A ver. Entonces, en el desarrollo, lo que está por arriba sería el perímetro, o perdón, la longitud de la circunferencia base, eso sería 2R por pi. ¿Y esto qué es? La generatriz, G. Entonces, a partir del dato, como consecuencia del dato, el dato dice que el perímetro de del desarrollo es 16. Entonces, eso quiere decir que 2R pi con G van a sumar la mitad, o sea, 8. 2R pi con G suman la mitad, o sea, 8. Tenemos entonces esta condición. Y se pide calcular el volumen máximo. Se sabe que el volumen V para ese cilindro es área de la base, el cuadrado del radio por la constante pi. Por la altura, que en este caso resulta ser G. De esa manera se calcula el volumen. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Lo que hay que hacer es simplemente reemplazar. Entonces digo, el volumen resulta ser de esta manera. De esa primera condición que fue consecuencia del dato, la generatriz es igual a 8 menos 2 veces R por pi. Hay que reemplazar entonces. Aquí tendríamos R cuadrado pi, que multiplica a la generatriz, y la generatriz es la diferencia 8 menos 2R pi. 8 menos eso. Esto hay que maximizar. Eso hay que maximizar. Esto se puede seguir simplificando. Factorizamos el 8 y sería, a ver, factorizamos el 2, digo. Aunque vamos a dejar así nomás. Lo dejamos así nomás. Entonces tendríamos lo siguiente, por acá. El volumen es igual, ya operando, tendríamos esto. En la constante pi. Y en el paréntesis, 8 veces el cuadrado del radio menos 2R cubo pi. En donde R es lo que está variando. Lo que varía es el radio R, porque digamos acá me salió, allá está bien, ¿no? Lo que varía es R y lo que hay que maximizar es el volumen. Entonces, criterio de la primera y segunda derivada. Derivada por primera vez sería la constante pi, aquí en el paréntesis, 16R menos 2 veces la derivada del cubo del radio, sería 6 veces. 6 veces el cuadrado del radio por la constante pi. Esto hay que igualarlo con 0. Esa primera derivada se iguala con 0.
Entonces lo igualamos con 0 y sería que el radio es, si es que no me equivoco, puede ser que el radio sea 0, aunque eso es imposible. O que 16 sea igual con 6 RP. De donde que el radio sería 8 y abajo 3pi. El radio es igual 8 sobre 3 veces pi. Ahora, hay que derivar por segunda vez. Sería la constante pi, y acá en el paréntesis 16 menos la derivada de 6r cuadrado pi sería 12 veces r por pi. Entonces, este radio es 8 sobre 3 pi. 12 por 8 sobre 3 pi por pi sería 32. 16 menos 32 sería menos 16, o sea, saldría menor que 0. Y como es menor que 0, entonces se logra lo máximo. Cuando R sea 8 sobre 3 pi, se logra lo máximo. Es decir, el volumen máximo. Luego hay que reemplazar. ¿Ya? Entonces reemplazamos. Sería 8 que multiplica al cuadrado del radio. 8 que multiplica al cuadrado del radio. Bueno, el cuadrado del radio sería 64 sobre 3 pi al cuadrado sería 9 pi cuadrado. Ya, entonces abajo sería 9 pi cuadrado. Luego menos 6 veces el cuadrado del radio. El cuadrado del radio, a ver acá qué diablos dicen. Ahí está bien. 8 al cuadrado menos, lapsus acá no es 6, sino 2. Menos 2 veces el cubo del radio. El cubo del radio sería 8 al cubo 512. Y abajo sería 27 sobre, perdón, 27 sobre el cubo de pi. Y eso todavía por la constante pi. Bueno, esto hay que seguir simplificando. 64 por 8 sería 512. Y abajo 9 pi cuadrado. Y aquí tendríamos menos 2 por 512 sería 1024. Y abajo una constante pi se simplifica y abajo tendríamos 27 pi cuadrado. Entonces, como un denominador, 27 pi cuadrado. 27 entre 9 sería 3. 3 que multiplica a 512 menos 1024, eso sería 512. Esto sería el volumen máximo. 512 sobre 27 pi cuadrado. ¿Pasó? 512 sobre 27. Parece que es esto, pero le falta el pi cuadrado. Bueno, si no hay alguna pregunta, daremos por terminada esta sesión. Son ya las 5:34. En todo caso, ya nos veríamos, digo, en cualquier momento. Felices fiestas navideñas, que tengan un próspero año nuevo.